Hola, ¿cómo les va? Espero que estén bien, esperando el último video del capítulo 4 de espacios vectoriales. En este caso vamos con la segunda parte de las coordenadas de un vector. En el video anterior vimos la definición de coordenadas, de vector de coordenadas y de matriz de coordenadas. Y vimos que un mismo vector, según la base del espacio vectorial en el que estemos trabajando, tiene distintas coordenadas. Entonces, cuando yo tengo un solo vector, podemos tener infinitas bases. Por lo tanto, ese vector, que él es fijo e inmóvil en el espacio vectorial, se lo puede referenciar a la base que uno quiera. Pero ¿qué pasa? Si yo quiero ver primero un vector, por ejemplo ese que tenemos ahí, ese W, ya lo vimos en el capítulo pasado, que lo teníamos visto con la base canónica y con esa nueva base que nosotros definimos a partir de esos vectores que nos habíamos dado. Entonces, en ese momento dijimos que este era el eje X, este era el eje Y, y que acá hemos como hecho una rotación en geometría analítica. Ustedes van a ver qué es lo que se hace acá, es una rotación, que el eje X va hacia este nuevo eje y que el eje Y va hacia este otro eje. Entonces se hace un nuevo par de ejes gracias a los subespacios generados por este vectorcito y por este vectorcito que formaban una nueva base de R2. Entonces, yo en este momento tengo este vector que lo miro en la base canónica que genera el espacio con los ejes X, Y, o en la base, esa que era una base alfa con estos nuevos ejes. Y yo hago todo el trabajo para pasar de una base a otra. Pero ¿qué pasa? Supónganse que yo después quiero ver otro vector, un vector, qué sé yo, que esté por acá, que le llamo un W2, y quiero hacer lo mismo. Entonces, ese vector va a tener sus coordenadas en la base canónica y a su vez va a tener sus coordenadas en la otra base, que van a ser por aquí y por ahí, bien perpendiculares, ¿no? Bueno, y así con todos los vectores de R2. Y supongan que yo tengo otra base más de R2 y ese vector ahora, además de verlo en la base alfa que generaban estos dos vectores, ahora los quiero ver en otra base que no sea la base alfa. Y así con todos los vectores. Entonces se imaginan que sería un trabajo arduo para cada uno de esos vectores hacer el trabajito. Entonces, ¿qué se hace? Se hace un estudio de un concepto que se llama el cambio de base, que se hace por medio de una definición de una matriz que se llama la matriz de paso o matriz de cambio de base. Nosotros le vamos a llamar matriz de paso. Entonces, nos vamos a situar en un espacio vectorial cualquiera. Esto era un ejemplo gráfico en R2, ¿sí? Pero nosotros vamos a trabajar ahora con dos bases cualesquiera de un espacio vectorial cualesquiera. Entonces, yo tengo un espacio vectorial y dos bases ordenadas.
porque si vamos a trabajar con coordenadas, yo necesito que las bases estén ordenadas. Fíjense que las bases tienen la misma cantidad de vectores y son dos bases ordenadas de B. Entonces, se va a llamar matriz de paso de la base alfa a la base beta a una matriz que le vamos a llamar M de matriz y P de paso, ¿sí? Para que nos acordemos. Y fíjense, es una matriz cuadrada, n por n. ¿Y quién era el n? El n y el n, ¿sí? Cuyas columnas son, ¿quiénes son? Los U sub i en base beta. Entonces, ¿quiénes son los U sub i? Los U sub i son los de la alfa en base beta. Entonces, fíjense, yo siempre hago este grafiquito. Entonces, si yo estoy en la base alfa y quiero ir a la base beta, yo voy a usar una matriz que se llama matriz de paso. Entonces, si yo voy de la base alfa a la base beta, tendré que conocer los vectores de la base alfa en la base beta. Entonces, esos vectores de la base alfa en la base beta son los que en forma de columnas, o sea, las matrices de coordenadas de los vectores de alfa en beta, me van a formar las columnas de la M sub P, ¿sí? Entonces, yo primero tengo que conocer esa matriz. Ahora, vamos a ver cómo trabaja esa matriz. Primero, la definición es para construirla. Ahora vamos a ver cómo trabaja. Esa forma de cómo trabaja está en un teorema, el teorema 446, que me dice que si alfa y beta son bases ordenadas de un mismo espacio vectorial B y M sub P es la matriz de paso de alfa a beta, siempre tengo que tener claro de qué base a qué base voy. Entonces, si yo tengo un W en el espacio vectorial B, se cumple que la matriz de coordenadas de de W en base beta, ¿cómo la encuentro? Haciendo M sub P por la matriz de coordenadas de W en la base alfa. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Fíjense, yo voy de alfa a la matriz de coordenadas del W en base beta. Epa, no era eso lo que quería. Es esto acá. Otra vez. Estoy develando los misterios. En base beta. Entonces, voy de alfa a beta. ¿Y cómo voy de alfa a beta? Eso que ya conozco en alfa, le doy un pase mágico. Yo siempre les digo en clases que voy a hacer magia. Entonces, tengo la matriz de coordenadas en base alfa. Le doy el pase mágico con la matriz de paso y por magia aparece en base beta, ¿sí? Acuérdense de esto. Nosotros en álgebra estamos haciendo magia. Hay veces que parece que sacamos las cosas de la galera nosotros. Entonces, esta va a ser conocida. Y esta va a ser desconocida. Entonces, ¿cómo la conozco? Haciendo el pase mágico que tenemos acá. ¿Sí? Bueno, entonces la MP, yo con la MP
Disculpen que está difícil escribir ahora. A ver, entonces yo voy de alfa a beta con la MP. ¿Y qué pasa? Si yo quiero venir de beta a alfa y ya conozco la MP, ¿qué hago? Hago MP a la menos 1, porque esta matriz es de orden n por n y va a dar la casualidad que es inversible. Entonces, para ir de alfa a beta, encuentro la MP y si quiero venir de beta a alfa, hago la inversa. Eso es lo que me dice el teorema siguiente, que si MP es la matriz de paso de la base ordenada alfa a una base ordenada beta, obviamente del mismo espacio vectorial, entonces la inversa de la MP, es decir, la MP a la menos 1, es la matriz de paso de la base ordenada beta a la base ordenada alfa. Entonces, esa es la teoría que nosotros necesitamos tener para lo que es cambio de base. Entonces, ahora vamos a ver un ejercicio concreto, que es el ejemplo que ustedes tienen en el apunte. Entonces, yo ya lo copié, lo puse acá en el PowerPoint, lo puse completo para ir siguiendo el hilo. Entonces, supongamos que tenemos dos bases. Voy a dejar el borrador y voy a agarrar la pluma para poder escribir. Entonces, supongamos que tenemos dos bases, esa y esa, dos bases de R2. A ejemplos, o sea, a efectos de ejemplificar, vamos a trabajar con vectores chiquitos y espacios vectoriales que tengan pares nada más. Pero ustedes tienen que acostumbrarse a trabajar con todo tipo de vectores. Entonces, me piden hallar la MP, que es la matriz de paso de alfa a beta. Eso es lo primero. Entonces, si este es el U sub 1 y este el U sub 2, como hemos puesto acá, y beta tienen esos vectores. Siempre fíjense de copiarlos tal cual, que no haya problemas de signos ni nada. Acá se me ha pasado una coma de más. Esa coma no va. Es el punto y coma. Y acá también, porque por supuesto ha sido copiar y pegar. Bueno, entonces, se desea hallar la M sub P. Entonces, esta definición, nosotros ahora la tenemos que adaptar, como siempre, las definiciones hay que adaptarlas a nuestro ejemplo. Entonces, si acá yo tengo dos vectores, acá tendré dos columnas nada más. Entonces, son los vectores de la base alfa en función de la base beta. Entonces, siempre hagan esa cosita hasta que se acostumbren. Yo siempre la hago, por más acostumbrada que esté. Entonces, voy de alfa a beta. Entonces, son los de alfa puesto en función de beta. Los de alfa puesto en función de beta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que trabajar para encontrar la matriz de coordenadas del U sub 1 y la matriz de coordenadas del U sub 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por un lado, vamos a escribir el U sub 1, que es este, el 4, 3, como combinación lineal de los vectores de beta. ¿Quiénes eran los vectores de beta? El 1, 2 y el menos 2, 1. Le pongo coeficiente C1 y C2. O sea que la columna acá me va a quedar C1, C2, ¿sí? Entonces, vamos a ir haciendo eso. Para no escribir mucho más. Entonces, esta matriz, ¿sí? Va a ser C1, C2, esa columna. Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir el segundo vector de alfa, que es el U sub 2,
como combinación lineal de los vectores de beta. Y ahora le vamos a poner de 1 y de 2 para saber que lo que yo encuentre es de 1 y de 2 y los tengo que escribir ahí como columnas, porque son las matrices de coordenadas. Acuérdense, las matrices son columnas. Entonces, haciendo los trabajitos, fíjense, esta parte es casi la misma que esta parte, nada más que tienen los D en un lado y los C en otro. Entonces, haciendo los trabajos que ya sabemos de multiplicar los C en cada elemento, sumar y aplicar igualdades de pares, llegamos a dos sistemas de ecuaciones que tienen la misma matriz de coeficientes, cambian los nombres de las incógnitas y cambian los términos independientes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tengo esta situación, yo escalono simultáneamente. ¿Se acuerdan? Como en el capítulo 2. Entonces, se escalona simultáneamente y luego de escalonar y de resolver los sistemas equivalentes, como sabemos que estamos trabajando en bases, estos resultados o estos sistemas tienen única solución. Así que por un lado se obtiene que el C1 y el C2 valen 2 y menos 1 y por el otro lado el D1 y el D2 vale 1 y 3. Entonces, con estos dos en orden correspondiente, no me los vayan a cruzar, se completa la matriz de coordenadas del U sub 1 en base beta y la matriz de coordenadas del U sub 2 en base beta. Y después, con ello, ¿qué hacemos? Construimos la matriz de paso, ¿sí? Entonces, por lo tanto, esa es la matriz de paso de alfa a beta, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué nos dice el apartado 2? Entonces, el apartado 1 ya está. El apartado 2, ¿qué nos dice? Sabiendo ahora que la matriz de coordenadas de un W en base alfa es eso, me piden hallar la matriz de coordenadas del mismo W, pero en la otra base, en beta. Y también, ya que está de paso, el vector de coordenadas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora vamos a ir y nos vamos a fijar en el teorema 446, que me decía, cuando usted quiere encontrar la matriz de coordenadas en base beta, a la matriz de coordenadas en base alfa la premultiplica por la matriz de paso. Entonces, esto mismo nosotros lo llevamos allá, lo transcribimos y entonces, después lo único que tenemos que hacer es escribir bien la matriz que hayamos encontrado, copiar bien la matriz del W y hacer el producto. 2 por menos 2 me queda menos 4 y 1 por 5 me queda 5. 5 menos 4 me queda 1. Menos 1 por menos 2 me queda 2 y 5 por 3, 15. 5 y 2, 17. Entonces, eso que yo tengo ahí, ese producto, es la matriz de coordenadas del W en la base beta. Y esos mismos numeritos, pero ahora expresados en forma de vector, me da el vector de coordenadas del W en base beta. ¿Sí? Entonces, yo teniendo ya esta matriz, cada vez que quiera encontrar las coordenadas de un vector que está en alfa y los quiero encontrar a las coordenadas en beta, voy a encontrar esa matriz. Y entonces no tengo que hacer cada vez que quiera encontrar un vector un sistema y escalonar
sino que trabajo una sola vez y después eso me sirve para todos los vectores que siguen. Entonces, esa es la utilidad de la matriz de paso. Y en geometría analítica, este cambio de base ustedes lo van a usar mucho, porque en geometría analítica trabajan mucho con cambios de sistemas de ejes, ¿sí? Entonces, ustedes van a necesitar trabajar con figuras que van a ser curvas o cónicas que están rotadas y trasladadas respecto de este eje. Entonces, primero tienen que trabajar con una rotación para ver cuál es el eje sobre el cual la cónica está rotada y después tienen que buscar un centro que tiene esa cónica o un vértice y nunca, o sea, muy rara vez están en el origen, muy rara vez está acá lo importante, sino que por ahí está por fuera del origen. Entonces, el cambio de base es un tema que ustedes van a tener que manejar en geometría analítica. Bien, entonces, el punto 2 ya está. Y ahora me queda el punto 3. El punto 3 me dice que o por este lado o por este lado se proporcione el W que tiene esas coordenadas en esa base. Acá, cuando a mí me lo están pidiendo así, ¿qué me están pidiendo? En realidad, me están pidiendo en la base canónica, ¿sí? Entonces, yo voy a ver lo al W en esta base y en la canónica. En la canónica es la que uno siempre visualiza mejor. Entonces, como yo tengo las dos bases y las dos coordenadas, yo lo puedo hacer por cualquier camino. Yo lo he hecho por los dos caminos y así de paso verificamos que hemos trabajado bien. Entonces, una trampa que yo les doy o un consejo, no sé cómo tomarlo. Si este es el vector dato que uno les da y a mí me piden esto libremente y yo tengo la libertad de elegir por qué camino trabajar, yo trabajo por ese. ¿Por qué trabajo por este? Porque si por una de esas casualidades de la vida yo acá me equivoqué o en la matriz de paso o en el producto, esto va a estar mal y por ende el W va a estar mal, ¿sí? Entonces, siempre traten de ir por el camino que menos riesgo corran de equivocación. Entonces, en este caso yo lo he mostrado por los dos caminos, en base beta y en base alfa, pero sugerencia, si no me piden específicamente por qué base trabajar, siempre trabajar por la que a mí me han dado como seguro. Entonces, así uno evita riesgos de equivocación. Entonces, con la base beta tendría que trabajar con estos numeritos y la base beta. Es decir, el W va a ser el D1, no, porque los C y los D son los de la matriz de paso. Entonces, acá sería esto, supónganse que sería W1, W2. Entonces, acá sería el W1 por los vectores de la base beta, que es el 1, 2 y el menos 2, 1. Entonces, 1 por el primer vector más 17 por el segundo vector. Hacen la cuenta y da ese vector de R2. Ahora, por la base alfa, trabajan con las coordenadas estas, que están acá, que eran las de la base alfa, y con la base alfa. O sea, menos 2
por el primer vector de la base alfa más 5 por el segundo vector de la base alfa. Hacen las cuentitas y da el mismo resultado. Si hay tiempo para hacerlo por los dos caminos, mejor, porque también se verifica que se trabajó bien. Si al final yo llego al mismo resultado, quiere decir que esto está bien y que la matriz de paso está bien, ¿sí? Entonces, en todos los temas, si ustedes se han puesto a prestar atención, en todos los temas hay forma de controlar y de verificar que uno hizo las cosas bien. Entonces acá, chum, el tilde ya está ese paso resuelto. Entonces, como estaba diciendo, en todos los temas que vamos viendo, siempre uno tiene forma de verificar si se trabajó bien. Entonces, muchas veces el encontrar nosotros como docentes errores también nos habla de que ustedes trabajan no muy con mucha atención o con mucha precaución, porque quien puede ir verificando es algo muy bueno, ir verificando si uno va haciendo las cosas bien. Es como un criterio que uno tiene que tener no solo para estudiar, sino en la vida. O sea, uno tiene que ir fijándose si va haciendo las cosas bien. Bueno, entonces, espero que haya quedado claro este concepto y este concepto es el último de espacios vectoriales. Ahora, todos estos conceptos van a ser volcados o generalizados en el capítulo que viene. En el capítulo que viene vamos a tener nuevos conceptos, pero vamos a seguir con esta parte vectorial muy fuerte. Así que a tenerlos en cuenta. Bueno, nos estamos comunicando en el próximo video. Hasta luego.